7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias, y lo que está pasando es que el mercado se prepara ya para los datos que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde, hora española. Ese PIB del cuarto trimestre, ese PC deflactor, saben que es el dato preferido por la Reserva Federal para monitorizar la inflación y tomar sus decisiones de tipos de interés. Se espera ese bombazo en el mercado 2:30 de la tarde, que les vamos a contar aquí en directo en Radio Intereconomía, a ver cómo viene el dato y a ver cómo lo recibe el mercado. Enseguida contamos cómo recibió ayer el mercado algunos datos, como ese dato de paro semanal en Estados Unidos mejor de lo esperado, esas dudas en torno al crédito privado que vamos a analizar enseguida con Ignacio Baquiano, y los datos que estamos viendo en pantalla esta mañana, donde vemos, por ejemplo, al oro subir algo más de medio punto por encima de $5.000 la onza, vuelve a recuperar el metal precioso ese nivel, subidas también para la plata de más del 1% por encima de $78,5. Al alza también el precio del petróleo, mirando con atención los acontecimientos en Irán, ese plazo de 10-15 días que ha dado Donald Trump al régimen de los ayatolás para cerrar un acuerdo. Está impulsando el precio del petróleo a su nivel más alto desde el pasado verano, subida para el Brent ahora mismo del 0,7%, cotizando por encima de $72 el barril. También sube un 0,7% el futuro del West Texas por encima de los $66,5. Bono estadounidense ahora mismo a 10 años, cayendo ligeramente la rentabilidad un 0,05% por encima del nivel del 4,07. Vamos a mirar a los futuros en Estados Unidos, como los tenemos ahora mismo en tiempo real, Roberto. Subida del 0,35% para el futuro del Nasdaq 100, del 0,31 es el alza para el futuro del S&P 500 y el Dow Jones apunta a una subida en su futuro del 0,20%. Futuros en Europa, que los tenemos también al alza, futuro del DAX arriba un 0,36%, futuro del Eurostock 50 subiendo un 0,46%, y el tiempo real en Asia, ¿qué nos dice hasta ahora, Eva? Bueno, pues estamos viendo precisamente cómo el tono que se impone hasta ahora en esta región del mundo son los números rojos. El índice Nikkei en Tokio pierde el 1% después de ese dato de caída en el ritmo de la subida de los precios de la inflación, 56.823 puntos. La bolsa australiana la baja tímidamente, marca 9.081 puntos. El Nifty se da la vuelta frente a la liquidación de la jornada de ayer, sube un 0,53% hasta los 25.589 puntos, e importante como el Kospi surcoreano se descuelga de la corriente, marca nuevo máximo, subidas del 2% hasta los 5.803 puntos. China continental sigue cerrada, sin embargo Hong Kong ha vuelto a la negociación tras las festividades del Año Nuevo Lunar, cae el 0,62%, 26.539 puntos. 7:18, vamos a mirar al detalle. Y la primera parada la hacemos hoy en Estados Unidos, en Wall Street. Cerraba anoche, Roberto, con caídas, medio punto abajo el Dow Jones, S&P 500 también en rojo, 0,28% abajo, y el Nasdaq se dejaba un 0,31%. Los dudas sobre los riesgos de los créditos privados vuelven a sacudir a los mercados bursátiles. Blue Oak Capital, una de las principales compañías de crédito privado, anunció ayer que ya no permitiría reembolsos de uno de sus fondos, enfocado sobre todo al sector minorista. La compañía ha abandonado así su plan inicial, en el que pretendía reabrir los retiros de efectivo a finales de este trimestre. El sector vive un momento de dudas debido a la gran demanda de retiro de dinero que está viendo en los últimos meses. Un informe del banco de inversión Robert A. Stenger & Co. apunta que los inversores en empresas de desarrollo empresarial con más de $1.000 millones solicitaron retirar un total de 2.900 millones en el cuarto trimestre, un 200% más que en el periodo anterior. Blue Oak cayó un 6% y otras compañías similares también tuvieron bajadas, como Arch Management, que bajó un 3%, y Apollo Global o Blackstone, que bajaron más de un 5%. Protagonistas en el mercado también las compañías de inteligencia artificial. Hoy el mercado va a estar atento a los últimos rumores que apuntan a que Nvidia podría invertir $30.000 millones en OpenAI. Esta inversión forma parte de una ronda de financiación y, tal como apunta Reuters, podría elevar la valoración de la desarrolladora de ChatGPT por encima de los $800.000 millones. Además, Nvidia podría invertir más dinero en rondas posteriores, un movimiento que es ajeno al acuerdo de inversión en infraestructura tecnológica al que llegaron ambas en septiembre, como apunta CNBC, aunque The Financial Times apunta que es que sustituye este acuerdo de infraestructura. Atención ayer puesta también en el mercado, protagonismo para las cuentas de Walmart, caía en bolsa a pesar de que sus beneficios crecían el año pasado un 12%. Superan los 20.000 millones gracias a sobre todo el negocio de ventas de comercio electrónico, que se disparó el año pasado un 27%, números que no han evitado que sus acciones pierdan más de un punto
en la sesión del jueves, debido sobre todo a que su previsión de beneficio por acción para 2026 se queda por debajo de lo que esperaban los analistas. John David Rainey, director financiero de Walmart. La comodidad que ofrecemos está teniendo una gran acogida entre nuestros clientes. También seguimos observando un fuerte crecimiento en nuestros negocios de mayor margen, como la publicidad y las cuotas de afiliación. Por tercer año consecutivo hemos aumentado los beneficios a un ritmo superior al crecimiento de las ventas de nuestro negocio publicitario. Este año se situó en el 46% con 6.400 millones y los ingresos por cuotas de membresía superaron los 4.300 millones. Estos negocios representaron casi un tercio de nuestros ingresos operativos, que crecieron más del doble que las ventas. Además, sus ingresos de 2025 de 713.000 millones se quedan 4.000 millones por debajo de los de Amazon. Es la primera vez que el gigante de paquetería supera a Walmart, lo que le ha valido para ser la empresa con mayores ingresos del mundo. De cara al día de hoy, mirando esas negociaciones fuera de hora, uno de los movimientos más destacados lo vemos en la compañía de computación de nube Akamai Technologies, que está bajando más de un 8% después de presentar unas cuentas que han decepcionado durante su primer trimestre. También ha presentado al cierre la compañía minera Newmont, que sube un 2% después de tener un beneficio por acción que está por encima de las estimaciones del mercado. Para hoy, como decimos, muy pendientes de los datos que vamos a conocer 2:30 de la tarde, datos que el dólar está esperando ahora mismo con subidas frente al euro, un 0,13%, se deprecia la moneda europea, está la paridad en 1,1753 unidades. Tenemos esa lectura del PIB del cuarto trimestre, también PCE, Roberto, ¿y qué más? Lectura preliminar del PMI compuesto de febrero y dato final de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mismo mes. Además, presenta resultados Warner Bros. De los datos de Estados Unidos al dato que hemos conocido esta mañana en Japón, la inflación, Eva Villanueva, que cae en aquel país por debajo de ese objetivo del 2% del Banco de Japón, y es algo que no pasaba desde marzo del año 2022. Y algo que preocupa y mucho a los inversores, aunque la primera ministra nipona, como contabas hace momentos, Sanae Takaichi, ha hablado esta mañana y ha defendido que ese Takaichi 2.0 va a defender una política fiscal responsable y proactiva con el objetivo de impulsar las inversiones en IA, construcción naval y chips, y subrayando que romperá la austeridad fiscal excesiva y la falta crónica de inversión para el futuro. Mientras en los mercados, como vemos, hoy retrocesos en el Nikkei con esa cifra de inflación en el 1,5% que pone fin a una racha de 45 meses consecutivos en que la tasa de inflación subyacente se reduce al 2%, el más bajo desde enero de 2024. La divisa lo cotiza, caída del yen nipón, mientras la inflación básica ha sido también esa subyacente del 2% en enero, el ritmo más lento en 2 años. Con todo, en lo que va de semana, lo que hemos visto en el cambio de la moneda nipona ha sido una caída con respecto al yen, que el dólar ha subido un 1,6% hasta los 155,2 yenes a esta hora. Por su parte, el dólar australiano se mantiene en 0,7047 gracias a una prima de rendimiento cada vez mayor que ha impulsado a la divisa. Buscamos protagonistas empresariales en las bolsas asiáticas. Su primera parada la hacemos en las acciones de Sumitomo Pharma. Se está desplomando a pesar de tener luz verde para su tratamiento para el Parkinson. Pues sí, caídas del 12% en algo que los expertos valoran como una recogida de beneficios un día después de que el gobierno haya respaldado la terapia basada en células madre pluripotentes inducidas, las llamadas IPS, para el Parkinson y las enfermedades cardíacas. Hay que señalar que las caídas de la farmacéutica llegan tras haber subido más del 300% en 2025, donde han alcanzado su nivel más alto desde 2019, la semana pasada, en medio de esa creciente confianza en su terapia para el Parkinson. Todo esto en una jornada donde, como decimos, las acciones de la compañía se están desplomando. Es uno de los protagonistas, pero con títulos de nombre propio. Si miramos a la bolsa de Tokio, es importante ver cómo entre los títulos protagonistas, hace un momento hablábamos de lo que es la posible inversión de Nvidia en OpenAI. El gran inversor en OpenAI, que es SoftBank, hoy cae con fuerza en la bolsa de Tokio, mientras que vemos cómo las acciones vinculadas a la defensa, como Kawasaki Heavy Industries, sube el 3%, o Mitsubishi Heavy Industries, que avanza el 0,14%. Parada también en la India, donde las acciones se mantienen estables esta mañana tras la liquidación que vimos en la sesión de ayer debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Aunque encontramos, Eva, una excepción, es la tecnológica,
tecnológica ABB India. Pues sí, con todo, el índice de la tecnología, de las compañías de tecnología, retrocede un 0,8%, han retrocedido un 2% en lo que va de semana, tras haber vencido un 8,2% la semana pasada en su peor desempeño en 10 meses, en medio de esas preocupaciones sobre el impacto en los beneficios por la disrupción de la IA. Como decías, la excepción, la firma ABB India, sus títulos se disparan a esta hora un 4,7%, a pesar de registrar una caída en las ganancias trimestrales, y los analistas esperan, sin embargo, entradas de pedidos sólidos e inversiones sostenidas en infraestructura, ferrocarriles y monetización de la red para impulsar sus ganancias futuras. Y una clave más, en clave geoeconómica, Estados Unidos e Indonesia han firmado un acuerdo para fijar aranceles y han pactado compras por valor de 33.000 millones de dólares. Pues sí, firma entre ambos países, que mantienen el 19%, esos aranceles que fueron rebajados en julio, desde el 32% aranceles de Washington a Yakarta, excepto para determinados productos textiles. Además, se incluye cooperación en minerales críticos y tierras raras, así como compras de productos estadounidenses por parte del país asiático por valor de 33.000 millones de dólares. Pacto que ha sido suscrito por Donald Trump y Prabowo Subianto en la reunión que han mantenido en Washington, en marca de la visita del mandatario indonesio para asistir al primer encuentro de la Junta de Paz. 7:27 de la mañana. Ángel Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Feliz viernes. Feliz viernes. Viernes que se presenta bastante tranquilo. Bolsas europeas que van a mirar mucho a Estados Unidos, a esos datos que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde. Estamos a la espera también de conocer algunas compañías, algunas cuentas que van a presentar compañías como Air Liquide o Danone. Todavía no las han presentado. Así que vamos a mirar lo que pasó ayer para comenzar. IBEX 35, que abre hoy, Ángeles, por encima de 18.000, los consiguió salvar por los pelos, porque la caída para el sector energético fue importante. Pues sí, cayó el IBEX 35 prácticamente un punto porcentual. Hoy parte desde 18.017 puntos. Lo cierto es que veníamos de 3 sesiones de subidas y de lunes a jueves el selectivo se anota un avance del 1,95%. En el año acumula una subida del 4%. Ayer conocíamos las cuentas de Repsol y también el anuncio de un incremento de casi el 8% en su beneficio. Los inversores premiaban estas cuentas con una subida del 2,85% en bolsa. También compras en las dos OTIMIs del IBEX, en Merlin Properties y en Colonial, pero las utilities restaban muchos puntos. Iberdrola caía un 2,64%, Endesa perdía un 3,7%, Acciona Energía un 3% y Solaria un 3,2%. La subida en los intereses de la deuda penaliza a las utilities y también vimos cómo los valores ligados a la construcción y las concesiones se despedían con descensos. Ferrovial cayó un 2,3% y SACIR perdió 1,5 puntos porcentual. En el resto de las bolsas europeas tenemos al DAX alemán que perdía un 0,93%, París caía un 0,35%, Milán un 1,22% y Londres se dejaba un 0,55%. Ayer fue una jornada de presentación de cuentas. Airbus recibió sus resultados con una caída cercana al 7%. Se vio penalizado por sus previsiones. Sin embargo, las cuentas fueron muy bien recibidas en Nestlé, que ganó un 3,86%, en Orange, que subió un 7,5%, y en Air France, que ganaba casi un 12% en París. Tenemos ya cuentas de Air Liquide, el grupo francés de gases industriales, que acaba de anunciar un resultado operativo recurrente ligeramente superior a lo que se esperaba. Ese beneficio operativo alcanzó el año pasado los 5.580 millones de euros, mejora frente a los 5.390 millones de euros del año pasado y está 20 millones por encima de lo que pronosticaban los analistas, así que vamos a ver cómo recibe el mercado hoy esas cuentas. Atentos a Air Liquide, atentos también a las cuentas que va a presentar de un momento a otro Danone. ¿Y qué más referencias tenemos hoy en las bolsas europeas? Hoy vamos a conocer la lectura preliminar de los PMIs compuestos de febrero, tanto en la eurozona como en el Reino Unido. En este último país también se va a conocer el índice de precios de producción y las ventas minoristas de enero. Y tenemos ya alguna noticia, por ejemplo, Roder
la oferta de Nuveen de 9.900 millones de libras, unos 11.300 millones de euros para adquirir el Roder, infravalora al gestor de activos británicos, según ha dicho uno de sus accionistas, J.E. Ambro, mientras que otro inversor de la compañía, Tikehau Capital, ha confirmado su retirada del grupo. Y Moncler ha dicho que los ingresos del grupo italiano de ropa de lujo han aumentado un 7% a tipo de cambio constante en el cuarto trimestre, superando las expectativas de los expertos gracias al fuerte crecimiento en Asia y en América.